El Salmo 106. Quisiera darle lectura a unos cuantos versículos que tienen relación con el tema que hoy vamos a tratar. En este pasaje que acabamos de leer, los editores lo titularon como la rebelión de Israel. En este salmo se describen las benevolencias de nuestro Dios, sus misericordias y su gracia, pero se describe también todo el bien que el Señor hizo a favor de su pueblo. Pero además se describe la infidelidad de Israel, que pese a todos los milagros del Señor, a todos sus cuidados, Israel no respondió. El versículo 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras. Rápido se les olvida. Así de sencillo. Rápido se nos olvida lo que aprendimos en la comunión de los santos. Y pronto queremos hacer lo que los otros hacen. Así de sencillo. Ni más ni más. Véanlo. ¿Sí? Bien pronto se olvidaron de sus obras. Y miren lo que dice: no esperaron consejo. Actuaron impulsivamente. Esa es la manera del hombre de actuar. Por impulsos. No por consejos. No cuenta hasta el millón y se regresa. Decide luego, aunque después tenga toda la eternidad para arrepentirse, ¿no?, de lo que tomó. Pero lo que viene, hermanos, es muy fuerte. Versículo 34. ¿Cuál fue el problema con Israel? Dios desde Génesis 3:15 estableció una antítesis irreconciliable. En el mundo hay dos simientes, hay dos razas, y solo se pertenece a una o se pertenece a la otra. No se puede pertenecer a ambas. La raza caída, la raza redimida. En Génesis está la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En el Nuevo Testamento tenemos la cizaña y tenemos el trigo. Siempre ha habido esas dos razas. Y Dios siempre les advirtió: no se revuelvan con ellos. ¿Qué vemos en el versículo 34? No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Sabemos del capítulo de Dina, ¿sí?, que fue a visitar al pueblo y fue violada. Aunque el príncipe se prendió de ella y después la pidió en matrimonio, pues un padre, ¿qué diría? Pues para salvar la honra de mi hija, pues cásate. ¿Qué es lo que recomiendan muchos padres? ¿O es lo que hacen muchos padres? Incluso pastores, ¿sí? Para que se calmen las agüitas, mira, cásense y ya. Yo he escuchado muchos testimonios de esos. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? No, ¿verdad? ¿Y qué hacía esta señorita ahí? ¿Qué hacía ahí? Antes se mezclaron con las naciones. ¿Y qué más dice? Aprendieron sus obras. Luego quieren hacer lo que ellos dicen. ¿Sí? Vamos a tomar camiones. Pues ahí van a tomar camiones. ¿Sí? Vamos a asaltar. Ahora son, ¿cómo se llaman estos? Oxos, ¿no? Que están como hongos, ¿no? Pues ahí van a tomar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que los hijos de Israel fueron mezclados con los hijos de la simiente de la serpiente, ¿sí? Y aprendieron sus obras y al rato hicieron lo que los otros. ¿Sí? Ahí los pusimos. El pensamiento concluye de una manera muy fuerte. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios.
No es que literalmente hayan puesto allá a sus hijos. Está haciendo aquí una analogía. Que cuando uno hace eso, es como ofrecer sus hijos a los demonios. Ese es el punto. Y suena chocante para nosotros, ¿verdad? Claro, estamos a muchos siglos. ¿Sí? Ya esa línea para nosotros ya se borró. Pero ¿por qué los reformados no vieron las cosas así, hermanos? ¿Por qué las vieron de distinta manera? Desde la época temprana, desde la era apostólica, de inmediato se dieron cuenta de que los hijos del pacto no podrían estar revueltos con los hijos de las tinieblas. Vino un tiempo de tinieblas en cuanto a la fe cristiana, pero en 1517 vino la Reforma. ¿Qué tenían estos hombres en común? Si no se conocían, pero ¿por qué todos de inmediato llegaron a ese punto? ¿Sí? La educación como punto clave para los hijos del pacto. ¿Por qué no los siguieron mandando a las mismas escuelas? Pues, ¿cuál era el problema? Ya había universidades. Ya estaba la de Heidelberg, ya estaba la de Wittenberg, ¿sí? Todavía no estaba la UNAM, todavía no estaba el Poli, no estaba la UAM, pero ya estaban esas. ¿Por qué no los enviaron ahí? ¿Qué vieron ellos que no vemos nosotros? Ese es el punto al cual queremos llegar. Y hemos visto cómo en la providencia de Dios usó a unos para dirigirse a un punto de la educación, otros para dirigirse a otro punto. Por ejemplo, cuando hablamos de Martín Lutero, vimos entonces la educación como obligatoria, ¿sí? No es de si el niño quiere ir a la escuela, es que debe de estudiar, ¿sí? No puede cantar, además todavía no existía la canción esa entonces, ¿sí? No podía cantar de la canción esa que decía, quiero ser como mi papá, ¿sí? Judicial, ¿verdad? Eso era lo que quería hacer, ¿sí? Entonces, no existía toda esa canción. ¿Qué es entonces lo que pasó? ¿Sí? Bueno, aquí es que la educación tiene que ser obligatoria. Después nos fuimos a otro personaje, ¿recordarán? A mí ya se me olvidó. Ulrico Zwinglio, ¿sí? Ulrico Zwinglio, que también, ¿a dónde se fue ahora? Con los padres, ¿sí? Y dijo, los papás tienen que hacer esto. Los responsables de la educación son los padres, no la iglesia, no el Estado, no la empresa. No, las escuelas particulares también, sí, vete para acá, pero mira, caireles, ¿sí? Dice, son los padres. Y ahora, el personaje que vemos es Guillermo Farel. Ahora se dirige a las masas. No solamente los que pueden pagar educación, sino que todos deben de recibir educación. Guillermo Farel les decía, no es mi propósito ahora, ¿sí? No es mi propósito ahora hablar de sus biografías, ya lo hemos hecho en otros momentos. Ahora nos estamos centrando en parte de sus obras. Veíamos que uno de sus obras fueron la educación, otro los partidos políticos, otros también las cuestiones sociales. Fueron los reformados los que empezaron a ver las cuestiones sociales de los pobres, los hospitales, en fin, etc. Guillermo Farel, no tenemos el dato preciso de cuándo nació, pero fue por el año de 1489. Nació en un poblado de Gap, en Dauphiné, Francia. Hoy en día esta provincia ya no existe con este nombre, pero se le puede situar en los departamentos que colindan con Turín, Italia. No se tiene el dato exacto de su nacimiento, tan solo se sabe que fue el año de 1489. Fue reformador y predicador francés, que desempeñó un importante papel en la introducción de la Reforma en Suiza. Nació de una familia campesina pero aristocrática, es decir, tenía medios, en la región francesa del Delfinado. Mientras estudiaba en la Universidad de París, se hizo alumno de
del erudito humanista y reformador moderado católico Jacques Lefebvre de Taples. Y en el año 1520, Guillermo Farel ya había adoptado las ideas de la Reforma, y en 1523 fue expulsado de Francia. Se trasladó a Suiza e inició su tarea reformada en el cantón de Basilea. Aunque sus enérgicos ataques al catolicismo lo llevaron muy pronto al destierro de un lugar al otro, continuó difundiendo las ideas de la Reforma, sobre todo entre los francoparlantes suizos, y se hizo famoso por su valor, su intrepidez y su elocuencia. Repito, no es mi intención en esta ocasión hablar de su biografía, pero algo había que decirse de quién era él. Quiero concentrarme en su trabajo, y sobre todo en su trabajo con la educación. Aunque modesto, porque no se escucha igual que Villet, igual que Calvino, igual que otros reformadores. Pero Guillermo Farel fue escritor. En esa época, el lenguaje de la cultura era el latín. Así que todos los eruditos sabían latín, todos los profesionistas saben latín. Como hoy todos los profesionistas saben inglés, ustedes lo saben, ¿verdad? Por tanto, solamente las personas adineradas podían estudiar y tener acceso al conocimiento de latín. Pero el niñito del panadero, el hijo del campesino, el hijo del orfebre, ¿cómo iba a llegar a él? Esa fue la preocupación de Farel. ¿Qué pasa entonces con estos niños? Guillermo Farel sintió una gran carga por el pueblo ginebrino, que en su mayor parte hablaban el francés. Había que fortalecerlos en la fe reformada, con literatura en el idioma que ellos pudieran leer. Por estas fechas, Jacques Lefebvre había completado la traducción del Nuevo Testamento en el idioma francés. Farel consiguió un buen lote de ellos y los puso al alcance del pueblo. Además, se dio a la tarea de escribir libros en francés para proveer al pueblo de una sana instrucción reformada. ¿Ya están viendo, jóvenes, su compromiso? Tienen que escribir, ¿sí? Para las otras generaciones, para los que vienen. Además, se dio a la tarea de escribir, no fue un escritor como todos los demás, como Calvino. Sin embargo, aunque modestamente, contribuyó con sus escritos a la difusión de la fe reformada. Hay que citar mayormente, todo lo que era Suiza lo recorrió y de todas partes lo corrieron. Pero quiero señalar más su obra entre los valdenses y su obra en Ginebra. No es que no haya intentado hacer lo mismo en los demás pueblos donde estuvo, en Neuchâtel, en Basilea, etc. Sí, pero donde más impactó y quedó testimonio de su trabajo fue en estas dos regiones. Vamos a ver de qué manera. En primer término, la obra de Farel entre los valdenses. Otra vez, no es mi intención hablar de quiénes eran los valdenses, cómo surgieron, etcétera y etcétera. Había un reducto allí que se les llamó los valdenses. Habían sido perseguidos por el papismo. Habían sido masacrados miles, cientos de niños habían sido muertos en esas llamadas cruzadas. Allá estaba un grupo de fieles lectores de la Biblia. Su delito, leer la Biblia. Y claro, al leer la Biblia podían señalar los errores. Ese era el problema. El problema no era que leyeran la Biblia. El problema es que al leer la Biblia, entonces podían señalar los errores. El 12 de septiembre de 1532, Guillermo Farel
acompañado de otro predicador, Antonio Saunier, llegaron a las comarcas de los valdenses, esto es, en la parte norte de Italia y la región suiza de Vaud. Les enseñó sobre la necesidad del nuevo nacimiento, sobre la manera de adorar a Dios, sobre todo la necesidad de leer, conocer y entender la Biblia. Los valdenses contaban solamente con unos pocos ejemplares de la Biblia. Así que imagínense cómo se apiñaban para leer la Biblia. Los barbes, así se les llamaba a los pastores, le pidieron a Farel que les enviara Biblias. Y Farel respondió: sí, cómo no, les voy a enviar Biblias. Pero además de Biblias, deben tener escuelas para los niños. Se fijó en esa carencia, hermanos, ¿sí? Los niños tienen que ser educados. Hoy para nosotros, pues como que ya lo hacemos así de automático, hermanos. Estamos hablando en una época en que los niños iban a trabajar, ¿sí? Hoy nuestros hijos ya no pueden ver ese privilegio, ¿sí? Perdón que use las expresiones tan fuertes, ¿no? De cómo se loban el lomo sus padres que se acuestan 2, 3 de la mañana, 12 de la noche, ¿qué? Para que el niñito tenga su escuela, tenga sus útiles, tenga sus zapatos, tenga, etcétera, tenga todo. En esta época, hermanos, que un niño pudiera tener eso era muy difícil. Entonces dicen, los niños tienen que tener escuela. Les prometió que enviaría Biblias, pero además dijo él, les enviaré maestros para que inicien escuelas para sus hijos. Así que envió Biblias y envió maestros. ¿Recordarán? En 1872 hemos mencionado, entró el primer barco por Veracruz y los primeros misioneros. Venían 2 pastores. ¿Y cuántos maestros? Ya se les olvidó. 6, no más de... Eran 8. Por ahí iban. ¿Sí? Por ahí andábamos. ¿Sí? Y miren, solo 2 pastores. Entonces vean la importancia que los presbiterianos de historia reformada, ¿sí?, le daban a la educación y que le han seguido dando a la educación, hermanos, ¿sí? Entonces venían maestros junto con ellos. Así que entonces, pero fíjense bien que los barbes, nada tontitos, dijeron, sí, está bien, mándanos Biblias y mándanos maestros, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer un acta y vamos a apuntar todo lo que hemos acordado aquí y lo vamos a firmar todos y se los vamos a enviar a todos los valdenses. Así que se hizo ese escrito, se firmó y se envió a todos los habitantes del valle de los valdenses. Ahí está, hermanos. No solo fue a predicar el evangelio, no solo fue a salvar almas, que es muy importante, pero somos un todo, somos integrales en todo nuestro ser. Así que también vio que esa necesidad, la educación. Llega a Ginebra. El 2 de octubre de 1532, vean, nosotros tenemos cosas que celebrar, hermanos. No allí que se les alboroten las hormonas y quieren estar en Tlatelolco. El 2 de octubre de 1532, Guillermo Farel y Antonio Saunier hicieron su arribo a Ginebra y se hospedaron en la posada llamada Tour Pers. Al siguiente día hicieron invitaciones para que acudieran al hotel y ahí les predicó directamente de las Sagradas Escrituras. Este fue el punto de contacto. Lo que vino a continuación, una serie de estudios en los hogares de aquellos que habían mostrado interés por las enseñanzas de las Escrituras. ¿Ahí quedó el asunto? No. Ahora miren, la enseñanza como estrategia evangelística.
Fue en el otoño de 1532 cuando Farel llegó a Ginebra, como ya lo dijimos. Se hospedó en un hotel cuyo nombre ya dijimos. Ya no existe, por si quisieran ir a hospedarse ahí cuando vayan allá. De inmediato reunió un grupo de gentes y allí estableció un centro de escrituras. También salía a las calles con un púlpito portátil y predicaba a las multitudes. Dicen que era chaparrito, que llevaba un cajón, ¿sí? Y que llevaba su púlpito. Así que ponía su cajón para que lo pudieran ver por lo menos los ojos, ¿sí? Y llevaba su púlpito, ¿sí? Entonces, no como el púlpito de muchos pastores de ahora, ¿no? El púlpito de muchos pastores de ahora es... Ahí está, y allí pone la Biblia. Aquí y a todas partes. Como decía el apóstol, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Finalmente, digo, porque no puedo, es que de verdad es interesante si les fuera poniendo así cómo los sucesos, cómo se iban desencadenando. Total que Farel tuvo que salir huyendo, ¿sí? 900 sacerdotes se pusieron en acción, se pusieron armaduras, buscaron espadas y lanzas, y entonces, decididos, arrojaron a Guillermo Farel de esos lugares. Pero Farel no era de los que se rendía luego. Pues no puedo, pues no me hacen caso, pues yo no sé. Ay, además son pusilánimes, ¿sí? Derrotistas. No. Ay, muchachas, tengan mucho cuidado con esos hombres. Deben de ser líderes, ¿sí? Líderes que tomen iniciativas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pues no se puede, pues quién sabe. No, híjoles. En fin, ya mejor me callo de ese punto. Mejor les sigo con mi tema, ¿verdad? Farel decía, lo corrían de un lado, lo sacaban por una puerta, se metía por otra. Y así andaba al salto de mata. Total, que no había obstáculo que lo rindiera. Siempre estaba ideando formas para llegar a la gente y predicarles el evangelio. Así que se le ocurrió un nuevo plan para evangelizar a Ginebra. Habló con un joven llamado Antonio Fromm, 20 años. Algunos de ustedes ya tienen 25, ya van para los 30, ¿sí? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Dice Abraham Kuyper en su última conferencia, el 80% de los cristianos han nacido en su iglesia, han sido bautizados en su iglesia, se han casado en su iglesia, han tenido nietos en su iglesia, pero hasta ahí nada más. ¿Dónde están sus obras, como dice Apocalipsis? Bienaventurados de hoy en adelante los que mueren en el Señor. Sí, descansarán, ¿sí?, de sus trabajos, pero sus obras por ellos siguen. ¿dónde están nuestras obras? ¿Dónde están, hermanos? Este joven, Farel, le dice, mira, quiero que me ayudes. Vas a enseñar francés. No, soy incompetente para eso. No, pues no puedo. No, pues tengo mi trabajo. No, pues ¿cómo voy a...? No, pues ¿cómo? ¿Sí? Pero Farel tiene una manera muy tosca, atrevida de convencer a la gente, ¿sí? A Calvino dice, perezcas tú, maldito tú y tus estudios, ¿sí? Porque dice, no, yo quiero estudiar. Yo no. Pues maldito tú y tus estudios, si en esta hora no nos ayudas. Pues más o menos le dijo lo mismo Antonio Fromm, ¿sí? Fromm decía, pero pues ¿cómo crees? Mira, si a ti te echaron, pues ¿qué me puedo esperar a mí? A mí me matan, ¿qué harán conmigo? Farel entonces le contestó, empieza como yo lo hice en Eagle. Ya vamos un segundo lugar. Llegué para ser maestro de escuela. Hermanos, hasta el cansancio les he dicho, les rogué, les supliqué, les chillé, les berrié.
a los misioneros de la OCRC en Ciudad Neza, donde estaba ahí, donde viene la hermana. Yo creo que el hermano se acuerda de los hermanos que venían de allá. Vamos a poner una escuela de inglés aquí en Neza, con maestros canadienses y maestros mexicanos. Y les damos Nuevos Testamentos en inglés. Y les enseñamos inglés, pero también les enseñamos la Biblia. ¿Saben qué me contestaron? No, solo la Biblia. Yo vine a predicar la Biblia y no más que la Biblia. Y nunca los moví. Vean la estrategia de este hombre. Él le recuerda a Fromen. Llegué para ser maestro de escuela. Ofrecí enseñarles a los niños de los aldeanos, pero aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de Cristo y su evangelio. Lo mismo hizo Melinda Rankin con los niños desamparados de Texas. Cuando Texas se proclamó república, cuando Texas se anexió a Estados Unidos, pues los privilegiados fueron los americanos. Pero los niños de los pobres que se quedaron allá, aunque el gobierno ofreció que se regresaran y les daban tierra, otros prefirieron quedarse allí. Esos niños quedaron desamparados. Melinda Rankin, recién graduada, no fue a buscar luego plaza a la UAM o plaza al TEC de Monterrey. Dijo, voy a darles clases a esos niños desamparados. Juntó donativos, ¿sí?, para darles clases a esos niños. Y en las mañanas les enseñaba, en las tardes iba a visitar a sus padres y les regalaba Biblias. Y así comenzó la obra aquí en México, o mejor dicho, una de las maneras como comenzó la obra. Así que dijo, pues haz esto. Pues total, ahí van Farrell y Antonio Fromen a Ginebra. Farrell empezó a repartir unos folletos que decían: un joven francés recién llegado a esta ciudad dará clases de francés. Las clases las pueden tomar hombres o mujeres, adultos o niños, aún los que nunca han ido a la escuela, algo así como Michel Pretorius, ¿no? Michel Pretorius está abierto para todos, ¿o no? Aún para los abuelitos, ¿sí? Pero les hacía una promesa: si dentro de un mes, y no era interlingua, no pueden hablar y escribir en francés, no cobrará ningún dinero. Otro punto muy importante: la educación cuesta, y eso lo tenemos que aprender, hermanos, ¿sí? Había que pagar. Naturalmente que no pagaban lo mismo por aprender francés en la Sorbona o en la Universidad de Heidelberg, etcétera, pero había que pagar algo. Dice, si no hablan francés, no cobrará ningún dinero por su trabajo. Las clases, como decíamos, no las daba Farrell, sino su ayudante, este joven, Antonio Fromen. El joven enseñó francés tal como lo había prometido, no los defraudó. Pero en las lecciones mezclaba sermones y comentarios de las Escrituras. Pero hay que notar algo más. Fromen no solo enseñaba el idioma francés, también enseñó gramática, también enseñó aritmética y otras maneras, y otras materias. ¿Recuerdan Roberto Rice? El inventor de la escuela dominical, no la que tenemos hoy. Esa no es la escuela dominical. Era para niños de trabajadores, para niños trabajadores que no podían ir a la escuela. Él, de su propio dinero, pagó maestros para que esos niños aprendieran a leer, aprendieran a escribir, aprendieran a hacer números, aprendieran a hacer sumas, etc. Esa era la escuela dominical, no la que hay ahora en nuestras iglesias. Así comenzó la escuela dominical en Inglaterra. Así que no solo daba el idioma, ¿vean?, también les enseñaba los demás. Cuando terminaban las clases, les contaba una historia de los pasajes de la vida de Cristo. Pregúntenle al maestro de los parvulitos, ¿cómo tiene a los niños cuando les está contando? Y Jesús iba por los polvorientos caminos, y etcétera, y etcétera, y cómo están los niños, ¿sí?
Entonces los niños se quedaban a oír esas historias. Creo que por ahí hay un himno así: cuéntame historias de Cristo, las quiero oír. ¿Usted se las sabe, hermano? Le vamos a pedir que nos las enseñe, ¿verdad? Sí, etcétera. Se quedaban, pero los niños están calladitos. Usted le dice cállate y se quedan así. No, ¿verdad? Llegaban y le platicaban a mamá: mi maestro me dijo esto, mi maestro me enseñó lo otro, mi maestro. Y digo, ¿y esto qué es? Pues entonces, ¿sí? Entonces los papás fueron con Frommel y dijeron que si les permitía estar con los niños. ¿Sí? Los niños, los papás se sentaban atrás y los niños adelante para escuchar la clase. En su interrelación con los niños, porque esa es una de las cosas con los maestros, no son meros así catedráticos acartonados. Esta es la fórmula de... No, había interrelación con los alumnos, ¿sí? Es algo frío que ya se perdió, ¿sí? que ya se perdió esa relación maestro-alumnos. Ahora cuidado, porque si usted le pone la manita así, ya lo están acusando de quién sabe qué cosas y ya lo están poniendo de patitas en la calle. Entonces, Antonio le preguntaba a los niños: ¿hay enfermos en su casa? Sí, mi mamá está enferma. Sí, mi papá. Ah, pues voy a ir a orar por ellos. E iba y oraba. Y además les llevaba medicinas. Vean, la obra social de los reformadores. Zwinglio también introdujo programas sociales en la iglesia. Ese es el trabajo de los calvinistas. No es meramente, no es dogmático, hermanos. Algunos creen que el calvinismo es meros dogmas. No, es vida, es doctrina, pero también es vida. Vida en la práctica. Lo que usted aprende aquí lo puede aplicar en su vida cotidiana, lo puede aplicar en su trabajo. Y así decía que llegó el momento en que los padres también iban a la escuela con sus hijos. Hoy vemos los papás por acá y los hijos aprendiendo allá. Pues, ¿por qué no aprovechan y están ahí? No les cobran, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, sí que le entren también con su cuota, ¿verdad? Pero ahí estaban, junto con los niños. Así que los padres iban a la escuela con sus hijos. Se sentaban detrás de los niños a esperar que las clases terminaran porque después venía la lectura y la explicación de los pasajes de los evangelios. Los ginebrinos respondieron afirmativamente y la reforma aumentaba, por lo que los sacerdotes reaccionaron y soliviantaron al pueblo hasta que Farel y Frommel tuvieron que huir. Pero tengo que decir algo más sobre, o mejor dicho, el conjunto de su visión de Farel acerca de la educación cristiana en Ginebra. Por lo que hasta aquí hemos visto, debe ya notarse que una tarea a la que dieron prioridad los reformadores calvinistas en su tiempo fue la educación. ¿Cuáles fueron las razones? Por lo menos podemos mencionar dos. Uno, las escuelas y universidades de la época estaban llenas de ideas humanistas que torcían la gloria de Dios. Eso lo notaron de inmediato. ¿Por qué no lo notamos nosotros, hermanos? ¿Por qué nos da igual que nuestros hijos vayan a la escuela que vayan? Dos, además, la educación era elitista, pues solo tenían acceso a ellos las familias pudientes económicamente hablando. Farel se preocupó por la educación de las masas, y así es que, con este objetivo en mente, cuando tuvo oportunidad de predicar entre los valdenses, no solo les proveyó de Nuevos Testamentos en francés, sino que les ayudó a establecer escuelas. También, cuando se consolidó la reforma en Ginebra, mucho antes de que Calvino estableciera la Universidad de Ginebra, Guillermo Farel fundó una escuela que proveyera educación. En el edicto del 27 de agosto
de 1535, Ginebra declara dejar el papismo para abrazar los principios de la Reforma. De inmediato, un monasterio fue convertido en una escuela de nivel elemental para los niños ginebrinos. De manera que antes que Calvino hiciera su arribo a Ginebra, ya había escuelas elementales y escuelas secundarias en la ciudad de Ginebra. Esta era la obra de un reformador más. Y así como hemos mencionado de los anteriores. ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Vamos a poner en un pedestal a Guillermo Farel? ¿Le vamos a poner su veladora? ¿Sí? ¿Le vamos a traer sus florecitas? Por supuesto que no. Pero sí tenemos que reconocer la obra de Dios en estos hombres. Pablo, una y otra vez decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero también les recuerda a los corintios, en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No era propiamente o solamente ahí Guillermo Farel o Lutero, como hemos visto, o Zwinglio. Era la gracia de Dios, la compasión que Dios tiene por su pueblo, la compasión que Dios tiene por los desprotegidos. Él no está ciego, Él ve las injusticias. Somos nosotros las que no las queremos ver. Y luego dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que ver, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que abrir los ojos? Tenemos que sacudirnos de este marasmo, hermanos. Debemos ver por lo menos 4 cosas. 1, que el sistema educativo humanista está cautivando a nuestros hijos. Se los jala. ¿Cómo que no? No me digan que no. Pues si yo aquí lo veo de inmediato. En sus prontas conversaciones de inmediato. ¿Sí? Ya ahí está. 2. Ciertamente, tenemos frente a nosotros un sistema educativo nacional que es como un Goliat, nos tiene espantados frente a nuestras escasas e incompletas escuelas cristianas. Pero recuerden, no necesitamos otro Goliat para derribar ese Goliat que ya existe. Tan solo se necesita una onda y tan solo se necesita una pequeña piedrecita, pero debe colocarse en el lugar preciso. Que esas ondas y esas pequeñas piedras sean nuestras escuelas cristianas, pero no como un negocio particular, porque hay cristianos que tienen escuelas, pero es su business cristiano. No como fuentes de divisas para el sostén de la iglesia, porque hay iglesias que patrocinan escuelas, sí, pero ahí están sus condiciones, como las universidades. La Real Pontificia, porque recibía apoyo del Papa, pero mira, tienes que hacer esto. O la Real Universidad, sí, porque recibía apoyo del Rey, pero tienes que hacer esto. No, esas escuelas tienen que ser levantadas por los padres y la comunidad cristiana. Necesitamos escuelas cristianas en donde no sea el Estado quien decida qué es lo que tienen que estudiar nuestros hijos. Y 4, debe quedar claro para nosotros esto, hermanos. La escuela cristiana es un asunto de los padres, es un asunto de los hijos. Ellos también deberán ser conscientes de su lugar y su compromiso dentro del reino de Dios. Ellos van a responder delante de Dios, porque prefirieron estar con caimitas antes que estar en la comunión de los santos. Pero además necesitamos el fuerte y decidido apoyo de la comunidad cristiana. Hermanos,
¿Por qué no podemos ver todo esto? ¿Qué tenía Daniel y sus amigos? Se estaban enfrentando estaban frente a un sistema nacional educativo en Babilonia. No, estamos ante nuestros conquistadores y no, hombre, nomás decimos algo y ¡pah! Nos van a dar. Y dijeron, no, nosotros haremos esto y haremos lo otro. Sabían que exponían sus vidas. ¿Qué es lo que vieron ellos? ¿Es que ellos tenían un Espíritu Santo? ¿Nosotros teníamos otro Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vieron los reformados de inmediato, hermanos? Los primeros días. Nicolás Cobb, en su primer discurso de apertura de las clases de la universidad, de inmediato nota que la influencia de la filosofía griega estaba desviando a los jóvenes. ¿Por qué nosotros no lo podemos ver? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de colirio, hermanos? ¿O necesitamos ácido clorhídrico en los ojos? No, nos vamos a quedar ciegos. ¿Sí? ¿Qué vio Lutero? Si era profesor de filosofía griega en la Universidad de Wittenberg, ¿qué vio? Que de inmediato dijo, no, tiene que haber escuelas cristianas para los niños. ¿Qué vieron ellos? Que no vimos nosotros, hermanos. Algo está pasando con nosotros. Que creemos que esto es normal. No, hermanos. Esto no es normal. Es como si un niño naciera en una prisión, hijo de una reclusa. Él pensará que esa es su casa. Él no sabe que un día su madre fue libre. No sabe que un día, que si su madre estuviera libre, él estaría disfrutando de todo lo que hay afuera. Hoy nosotros creemos que estas cosas como están así son normales. No, son anormales, hermanos. Pero porque no hemos escudriñado las Escrituras, ni hemos escudriñado las obras de providencia de nuestro Señor. ¿Qué se necesita entonces, hermanos? Se necesita una acción conjunta y simultánea en lo que participan nuestros hijos. Que ellos sean conscientes que son una raza escogida, que son real sacerdocio, que son linajes escogidos y que no deben de revolverse con la pelusa. Se necesita una acción conjunta con los padres, que sepan, que estén conscientes de su deber de darles educación cristiana a los hijos. Y cuando estamos hablando de educación cristiana, insisto y reitero, me refiero a las matemáticas, me refiero a la química, me refiero a la física, a todas ellas desde la perspectiva cristiana. Se necesita una acción conjunta, no solo de nuestros hijos, no solo de los padres, también de la comunidad cristiana. No podemos sacudirnos y decir, son tus hijos, no mis hijos, son nuestros hijos, son hijos del pacto, son hijos de la comunidad, son hijos de la familia. Y lo que a ellos les duela nos debe de doler a nosotros. ¿O no les duele cómo andan nuestros hijos, cómo visten nuestros hijos, cómo hablan nuestros hijos? ¿Están contentos? ¿Cómo nos han arrebatado nuestros hijos, nos han arrebatado nuestras hijas? ¿Están contentos, padres? Yo no. Yo tengo vergüenza delante del Padre. Yo sufro dentro de mí. Se me desgarra el corazón, se me desgarran las entrañas de ver a nuestros jóvenes cautivos. Pero esto no tendrá solución si no actuamos todos, hijos, padres y comunidad cristiana, en su conjunto. Necesitamos esta acción conjunta para que las nuevas generaciones sean educadas desde una cosmovisión reformada. 3 últimas preguntas, hermanos. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es hoy, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo?
Nunca. Que sigan las cosas como están. Y si no es aquí, con nosotros, ¿dónde entonces, hermanos? Si nosotros que tenemos la luz, si nosotros que tenemos la palabra, no hacemos nada, ¿quién lo hará? Que Dios nos ampare y abra nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Santo, no podemos decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, porque nuestros hijos han abandonado el pacto, se han olvidado de las enseñanzas de sus padres, no quieren estar con los hijos del pacto, no quieren estar con nosotros, les aburrimos, Señor. Padre, tenemos lacerado el corazón y te pedimos perdón porque no hemos sido fieles a tu palabra, a tus mandatos, y no hemos hecho nada para darles una educación especial a nuestros hijos. Perdónanos por ese pecado. Haznos verlos, haznos entenderlos, abre nuestros ojos, Señor. Pero también tenemos tristeza, amargura en nuestro corazón, hasta el punto de llegar a las lágrimas, porque en esta empresa nos han dejado solos. La iglesia no ha respondido, la comunidad cristiana no ha respondido, Señor. Padre, ten compasión de nuestro México, ten compasión